Listo. Muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Vargas. Los voy a estar acompañando en este espacio. Espero pues que sea de utilidad para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de fondos cotizados en bolsa o muy bien conocidos como ETFs por sus siglas en inglés. Entonces, importantísimo, les recomiendo que silencien sus micrófonos. Esta sesión está siendo grabada. Estaba esperando que comenzara la grabación para que la puedan repasar. Se las estaremos enviando a sus correos. ¿Listo? Entonces, un primer disclaimer, y es que esto no es ninguna recomendación de inversión, para que lo tengan muy presente. Es importante que ustedes conozcan su situación financiera y su perfil de riesgo para que sí sean asesorados. Esto no es ninguna asesoría y esto es con fines académicos, importante que lo tengamos presente. Avanzamos. Otro disclaimer es que no hay preguntas tontos, hay tontos que no preguntan. A veces por no preguntar, esa pequeña duda que tenemos hace que no nos aseguremos del conocimiento que estamos recibiendo. Entonces usted por no tan simple, no está tan seguro de lo que está aprendiendo y por lo tanto las bases no quedan tan sólidas. Si usted pregunta lo que duda, reafirma lo que sabe y por lo tanto comienza a construir el conocimiento de una mejor manera y aprende mejor. Entonces, todo tiene su tiempo y este es el espacio para preguntar y sobre TFs principalmente. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Otra nota. Aquí, antes de comenzar, les voy a compartir un segundito, les voy a compartir el link de este link para que por favor, es un link de, ¿cómo se llama esto? De asistencia, es un formulario. Entonces, la forma de dar las gracias o la forma como usted nos da retroalimentación y nos dice si le gustó o no, qué oportunidades tenemos en mejora, es a través de este link de asistencia. Por favor, espero que lo puedan abrir. Espera un segundo, confirmo nuevamente que lo puedan abrir. Listo. En caso de que no lo puedan abrir, me avisa. Bueno, lo que les estaba diciendo, ahí les envié el link, para que pues al final o en este espacio nos respondan cómo les pareció el espacio, qué preguntas tienen, qué recomendaciones nos quieren dar y qué otros temas les gustaría ver. Igualmente, a los que se inscriben en el formulario, pues los que respondan, les estaremos enviando un correo con un cupón para que aprovechen. Bueno, entonces, ya entrando en materia, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver, que nos atañe hoy? Y es lo siguiente. Vamos a ver, esta masterclass de ETF se divide en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte. Y en esta primera parte vamos a hablar de unos conceptos básicos, una introducción a los ETFs y las gestoras de inversión, contexto de los mercados, tipos de ETFs y en una segunda parte, que puede que esté sujeta a cambios, se verán temas como características y portafolios diversificados, factores para seleccionar un ETF y creación de ETFs. ¿Listo? Y terminaríamos con primer paso para comprar un ETF. Eso sería lo que estaríamos viendo. Por favor, si me están escuchando bien, por favor reaccionen con un pulgar arriba, y yo con eso ya sé que me están oyendo bien. ¿Listo? Pulgar arriba, recuerden que es diferente a manito levantada. Entonces, pulgar arriba. Si tienen preguntas, me las pueden estar escribiendo en el chat y yo con muchísimo gusto las voy respondiendo. Gracias a las personas que respondieron. Entonces, comenzamos. Entonces, recuerden, entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera parte? Conceptos, introducción a los ETFs y a las gestoras, contexto de los mercados y tipos de ETFs. Porque, pues con esto comenzamos. ¿Listo? Conceptos. Un primer concepto que debemos conocer es cuáles son las acciones que más se venden en la bolsa de valores. Entonces, por favor, escríbanme en el chat para ustedes cuáles son las acciones que más se venden en la bolsa de valores. Entonces ahí dicen Ecopetrol, ISA, Bancolombia, Coca-Cola, Bancolombia, alguien escribió Colcap, Grupo Aval, Ecopetrol, ISA, listo. Bueno, Nutresa, la verdad de mi parte no sé, Microsoft, listo. Entonces, aquí las acciones que más se venden en la bolsa
son las acciones más líquidas. Entonces ahí viene un primer concepto. Las acciones que más se venden en la bolsa de valores se les titula acciones líquidas. ¿Listo? Entonces, las acciones más líquidas. Ahí ya viene un primer concepto. Liquidez está asociado a su capacidad de venta. Bueno, y acá viene un índice que es el índice MSCI Colcap. Este índice, acá les puse el link para que los invito a que le hagan seguimiento. Este índice coloca o registra, analiza las 20 empresas más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia. Es decir, que ¿cuáles son las respuestas correctas? En la Bolsa de Valores de Colombia, las 20 empresas que estén en este índice son las más líquidas. Esa sería la respuesta. Ahora, ¿qué es un índice? Un índice, pues se conoce como una estadística, podríamos decirlo, o es como un análisis que se hace donde se coloca un listado de acciones con base a un determinado cálculo. Entonces, digamos, puede haber un índice de las empresas más líquidas. Entonces, como es el índice de las empresas más líquidas, calcula cuáles son las 20 empresas más líquidas y este índice eh, pondera dentro del índice hay unas acciones, es decir, que pesan más que otras. ¿Qué significa que pese más? Que van a haber unas acciones que, por lo que tienen un volumen, es decir, la compañía vale más, pues tiene un mayor peso dentro del índice. Eso ya lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, pero los índices replican algo puntual del mercado. ¿Listo? Otro tema de los índices. Hay una entidad que genera índices que se llama Bloomberg. Acá ellos subrayo lo subrayo en amarillo para que lo veamos y es los índices de Bloomberg proporcionan a la comunidad global de inversión soluciones integrales para satisfacer sus necesidades de benchmarking. ¿Eso qué quiere decir? Que puede utilizar un índice, usted puede analizar un índice, usted puede analizar un índice para que conocer un mercado. Entonces puede haber un índice del mercado chino y usted va y mira cómo se está comportando ese índice y puede evaluar el mercado chino. Lo hay para el mercado estadounidense, para mercado de empresas petroleras, para diferentes mercados. Después les explicaré, profundizar en este tema. El punto está en que los índices, si usted tiene un índice, pues lo puede utilizar como referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si el índice de el Colcap, que son las empresas más líquidas de Colombia, está rentando un 10%, usted debería, por eso acá dice benchmarking, porque es como para poderse comparar. Entonces, si usted tiene usted invierte en mercado colombiano, pues usted debería rendir, su portafolio debería rentar como mínimo lo que rente el índice de referencia del mercado colombiano. Si usted está invirtiendo en Estados Unidos, su portafolio de inversiones en Estados Unidos debería rentar al menos lo que renta el índice del mercado de Estados Unidos. Entonces, depende de lo que usted esté invirtiendo, puede compararlo contra el índice y al compararlo, pues mira si usted está haciendo una buena gestión. ¿Listo? Ahora, avanzando, acá les tenemos el, el ETF del Colcap, que este ETF se llama eColcap. Este ETF lo que hace es replicar el índice Colcap. Entonces, este ETF se comporta como se comportan las 20 empresas más líquidas de Colombia. Entonces, este ETF está compuesto, ahorita voy a explicar más a esto a profundidad, pero entonces acá podemos ver el comportamiento de las 20 empresas más líquidas en el mercado colombiano en los últimos 10 años. Eso es colombiano netamente. Ahora, ¿qué es mejor comprar? ¿Acciones líquidas que ilíquidas? Los leo en el chat. Escriban líquido o ilíquido en el chat. ¿Qué es mejor comprar para ustedes? ¿Qué opinan? Líquidas, dicen Cela, César, líquidas, líquidas, Francis, líquidas, líquidas, Santiago, listo. No, hasta el momento no hay ninguno que diga, la mayoría llenó el chat de líquidas. La verdad no sé, líquidas. Si somos inversores pequeños, depende del interés, mayor liquidez, mejores ingresos, de acuerdo con lo que nos enseñan las líquidas. Entonces acá viene una cosa. No estamos diciendo que no haya que invertir en acciones ilíquidas. El punto está que
Las acciones líquidas son mejores para invertir en el corto plazo, para nuevos inversionistas que no conocen mucho el mercado, ¿sí? Para personas que están comenzando, o pues también depende del plan de inversión, ¿listo? Pero hay personas que digamos que ya tienen una experiencia, ya saben cómo se gestiona el portafolio, ya tienen un análisis fundamental de las acciones, podrían invertir en acciones ilíquidas. No estamos excluyendo las acciones ilíquidas. Importante que siempre, si usted es novato, los asesores financieros recomiendan que comience con acciones líquidas. Bueno, eso no lo digo yo, sino los asesores financieros. Ahora, ¿qué es un ETF? El ETF es un fondo cotizado, como se conoce por sus siglas en inglés, de Exchange Trade Funds. ¿Pero qué es esto? Son vehículos de inversión colectiva que están a caballo entre los fondos de inversión y las acciones. Eso quiere decir, eso quiere decir que los ETFs es una mezcla entre una acción y un ETF y un fondo de inversión. Ya lo vamos a ver. Entonces, de los primeros, tienen la ventaja de la diversificación de cartera. Entonces, ¿en qué se parece a un fondo? En que el fondo de inversión, cuando usted invierte en un fondo de inversión, automáticamente está invirtiendo en todos los productos que tiene ese fondo. Si usted compra una acción, pues solo está invirtiendo en un producto. El ETF tiene esa cualidad que usted al comprar un ETF está comprando varios activos que componen ese ETF. Eso lo ayuda a diversificar. Y la segunda cualidad del ETF que se parece a las acciones es que usted un ETF lo puede vender en cualquier momento durante la jornada del mercado de la bolsa de valores. Es decir, que tiene una ventaja el ETF en que es muy líquido, usted lo puede vender en cualquier momento. A diferencia del fondo, que pueden haber fondos que le digan, este fondo es de permanencia, tiene que durar 6 meses, 3 meses, un año, o solo lo se puede retirar. Usted puede retirar, pero le entregamos la plata a los 2 días o al día siguiente. Esa es la diferencia entre la liquidez de un ETF y un fondo. Avanzamos. Acá los ETFs pues son una especie de fondo que cotiza en la bolsa de valores y que invierte en los activos que componen un índice específico. ¿Eso qué quiere decir? Ya entendemos que es un ETF, que es como un fondo que cotiza en la bolsa de valores. ¿Y en qué invierte el ETF? El ETF invierte en lo que diga el índice. Entonces, los ETFs invierten en lo que el índice. Entonces, coge un índice e invierte en esos activos. ¿Listo? Ahora, un ETF es un conjunto de activos que cotizan en la bolsa de valores. Los ETFs son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo costo. Esta es la definición de BlackRock. Ahorita les explico quién es BlackRock. Ahora, otra definición. Los ETF son un tipo de producto financiero que cotiza en la bolsa y que debe registrarse en la SEC conforme a la ley 1940, ya sea como una sociedad de inversión de capital variable o un fideicomiso de unidad de inversión. Esta es una definición de investor.gov, que es la página de la SEC. La SEC es el que regula el mercado en Estados Unidos. Entonces, acá nos están confirmando la definición que yo les estaba mencionando en breves palabras. Ahora, hay una gestora que se llama BlackRock que administra un fondo que se llama Colcap, Fondo Bursátil iShares MSCI Colcap, y su sigla se llama eColcap, como lo dice en esta imagen. Entonces, este ETF del eColcap invierte en el índice Colcap. Ahí está la diferencia, porque a veces puede generar confusiones. El eColcap con I invierte en el índice Colcap, y el índice Colcap son las 20 acciones más líquidas del mercado. ¿Listo? En la app de TRI hay 26 ETFs al 5 de diciembre del 2023. Entonces, lo que hay son opciones. Si me han entendido hasta el momento, por favor, reaccionen con un pulgar arriba para saber si vamos bien hasta ahí. Si tienen preguntitas, me las escriben en el chat, voy a responder acá rápidamente. Acá comentan, ¿las ilíquidas son más riesgosas? Sí, Iván comenta esto, y parcialmente sí, porque a veces no se pueden vender. Entonces, usted tiene una acción ilíquida y como no la puede vender, le toca venderla más barata para poderse deshacer de esa acción.
Entonces eso puede pasar. Y hay gente que le pasa, como dice, ah, yo no puedo vender acción, me toca venderla más rápido, entonces la voy a vender un poquito más barata si alguien me la compra. Los ETFs son un fondo que invierte en un grupo, en unas acciones determinadas. No necesariamente en acciones, ahorita profundizo en esto. ¿Los ETFs tienen un único valor por día? No. Los ETFs, como están cotizados en la bolsa, el ETF puede estar cambiando de precio durante el transcurso del día. El ETF tiene un ETF tiene dos precios, dos valores. Ahorita voy a profundizar en esto, más adelante les explico cuáles son los dos valores de los ETFs. Al invertir de un ETF se está comprobando una micro parte de la acción de varias empresas. Se podría decir, si es un ETF que invierte en acciones, la respuesta de Andrés David, la pregunta de Andrés David sería que sí. Si tú inviertes en un ETF que compra acciones, tú estás comprando prácticamente fracciones de una empresa. Es decir, un ejemplo, si usted comprara el ETF ICOLCAP, usted implícitamente está comprando fracciones de 20 empresas colombianas. ¿Listo? Listo. La pregunta de Kevin se nos desvía un poquito del tema de conversación, pero contáctate por favor con el chat de atención al cliente de TRI y ahí te pueden indicar que estamos haciendo unos talleres acá los jueves donde estamos explicando como preguntas como en qué invertir y qué hacer en X situación y eso lo respondemos en esos talleres. ¿Listo? Entonces, el enlace de las 20 empresas que más componen, o la puede poner el enlace de las 20 empresas que más compran en acciones. Supongo, tendrías que buscar el iColca para responder eso. ¿Listo? Voy a continuar acá y ahorita seguimos respondiendo preguntas. Ahora, algunos ETFs en TRI, esto lo voy a hacer una pincelada, no, el objetivo de esta masterclass no es profundizar en qué ETFs tiene TRI, pero lo vamos a mencionar algunos. ¿Listo? Entonces, hay uno que se llama el ICOLCAP y hay otro que se llama HCOLCEL. Ambos invierten en el índice Colcap. Entonces, recuerden, el índice es como unas personas, para responder la pregunta de Julián acá, el índice es unos analistas que cogen unos activos y analizan y determinan cuáles son las 20 empresas más líquidas, cuáles son las empresas petroleras más grandes. Entonces, el índice calcula un mercado, analiza un mercado puntual, ¿sí? Y el ETF invierte en los activos que dice ese índice. Esa es la diferencia entre un índice y un ETF. Bueno, entonces, para acá como ejemplo, acá hay dos ETFs que invierten en el mismo índice, pero son administrados por diferentes gestoras. Entonces, este ICOLCAP lo administra una gestora y este HCOL se lo administra otra. Entonces, ambos invierten en el índice Colcap, pero eh, ambos invierten en el índice Colcap, pero pues son administrados por diferentes personas. Acá preguntan si ambos hacen lo mismo porque su precio es diferente. Ahorita, cuando les cuente sobre los dos precios de los ETFs, les voy a responder esta pregunta. ¿Listo? Ahora, ahorita hablamos de ponderaciones. Ahora, acá hay otro que se llama, pues el nombre es CF, bueno, está el nombre re largo, y este invierte el mercado chileno. Entonces, si usted compra este ETF, está comprando acciones chilenas. Si invierte en este de la derecha, ISHN invierte en el mercado chino, en empresas chinas. Usted no tiene que estar comprando empresas chinas, puede comprar un ETF del mercado chino y ahí está diversificando su portafolio. Avanzamos. Acá tenemos uno que invierte en bonos, replica índice compuesto por bonos en dólares estadounidenses para países emergentes, un SGPA. Otro que invierte en bonos, que se llama LQDA, las siglas, el mnemotécnico, invierte en empresas financieras. El Standard Poor's 500 que invierte en las 500 empresas tecnológicas de Estados Unidos. Avanzamos. Y acá introduzco un nuevo punto, pero reaccionenme si me están entendiendo. Si me pulgarcitos arriba, si hasta el momento vamos bien. Y voy a responder acá unas preguntas brevemente. Si tienen preguntas, me escriben en el chat. Eh,
Bueno, de rentabilidad no vamos a hablar ahorita. Por favor, diferencia entre el índice y el ETF, ya lo expliqué. El, o sea, uno puede invertir en ambos, índice y ETF. Uno puede invertir en ambos, índice o ETF. Es que el ETF invierte en un índice. Entonces, si tú inviertes en un ETF, implícitamente estás invirtiendo en el índice. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de los tipos de ETFs. No todos los ETFs invierten en acciones y ahorita vamos a hablar si los ETFs tienen rendimientos, dividendos. Ahora, introducción a ETFs y gestoras de activos. Qué chévere que pregunten, me gusta que pregunten. Entonces, introducción a ETFs y gestoras de activos. Entonces, los ETFs son muy relevantes en el mercado global en el sentido de activos bajo custodia. Vanguard en el 2018 sacó este dato y existían más de 7.600 ETFs a nivel mundial. Más de 7.600 ETFs. Y la suma de todos estos ETFs sumaba 4.8 billones de dólares estadounidenses. Esto es a corte del 2018, esta cifra ha aumentado. Y acá una cuestión para que lo tengan en cuenta. El sistema numérico estadounidense, el sistema numérico que nosotros usamos es diferente. Por lo tanto, 1 billón de dólares estadounidenses no es lo mismo que 1 billón de dólares nuestro, para que lo tengan presente. Entonces, los invito a que vayan a Wikipedia, que ahí lo explica muy bien, o Google, que la diferencia de los sistemas numéricos y la diferencia del billón de Estados Unidos y el nuestro. Y se dará igualmente 4.8 billones de dólares, es un montón de plata para que lo tengan presente. Es decir, que hay muchísimas empresas y personas que invierten en los ETFs para que existan tantos. Entonces, eso quiere decir, es una buena señal eso. Avanzamos. En 1990 en Canadá nace el primer ETF en el mundo, es introducido en Canadá y 3 años en Estados Unidos, 3 años después en Estados Unidos surge. Entonces, ahí ya comienzan a surgirse los ETFs en Estados Unidos y para el 2004 ya en México ya estaba el primer ETF que replicaba un mercado estadounidense. En el 2009 ya había más de 1 billón de dólares de dólares invertidos en ETFs y para el 2018 son las cifras que les conté que ya hay más de 7.600 ETFs. Entonces esto es una alternativa de inversión muy útil que el mercado ha identificado como muy útil. Entonces por eso es importante que la conozcamos. Nosotros hicimos una encuesta y de todas las personas que respondieron la encuesta, el 50% afirmaba no saber nada sobre los ETFs y de un alto porcentaje del otro 50% tenía muchas dudas sobre los ETFs. Ahora, datos relevantes de los ETFs. Pues el objetivo de un ETF, como ya les había mencionado, es siempre replicar un índice o un indicador de referencia. El ETF replica siempre un índice y esto se les conoce como gestión pasiva. Ahorita profundizaré en esto. Este índice tiene que agrupar unos activos. Esa palabra de activos no significa necesariamente que sean acciones, activos. Ahorita profundizaremos qué tipos de activos se pueden invertir en un índice, que puede componer un índice. Y los índices deben ser atractivos para los inversionistas. Es decir, que todos los índices que están construidos es porque a alguien le interesa ese mercado. Bueno, ahora, los ETFs están atados literalmente a la composición del índice, por lo tanto están atados al comportamiento de un mercado. Es decir, que si usted invierte en un ETF que invierte en deuda estadounidense, ese ETF se va a comportar como se comporta el mercado de la deuda estadounidense. ¿Listo? Ahora, avanzamos. Los gestores de activos son los que crean los ETFs, replican un índice y pues los gestores de activos son los que administran el ETF. Esto tiene unas ventajas. La primera ventaja es que reduce el costo de administración. Y la segunda ventaja es que posibilita la diversificación del riesgo. Porque si usted dice, ay, yo no quiero comprar el ETF, yo mejor voy a comprar las 20 acciones que están en ese ETF, pues se va a tomar un montón de tiempo, segundo va a gastar un montón de pago en comisiones, y mientras logra eso, pues va a tener un problema de diversificación.
Cambio que usted al hacer una compra de un ETF está diversificando implícitamente, rápidamente, solo haciendo una compra. ¿Listo? Y su administración es más sencilla por los reajustes. No siempre los reajustes, ya ahorita, los reajustes son que, eh, es decir, que los activos que componen el ETF no siempre están cambiando. Por lo general siempre son los mismos. Siempre va a tener un 50% de tal acción o un 10% de X acción. Por lo tanto, administrar el ETF es muy fácil, por eso es que el costo es sencillo. ¿Sí? Es barato para el administrador. Ya ahorita explicaré. Acá, mire, acá viene lo de los costos. Entonces, los costos del administrador del ETF son menores al promedio de los costos de administración de un fondo. Siempre que vamos a comparar las tasas, los costos se deben comparar o los rendimientos se deben comparar en tasas efectivas anuales y pues los ETFs, usted al comprar un ETF tiene un costo adicional al comprar. Primero está el costo de administración y el segundo es el costo adicional. ¿Cuál es el costo adicional del ETF? Es el de comisión de compra. Usted cuando va a comprar el ETF tiene que pagar una comisión por comprarlo y si usted lo vende, pues tiene que pagar una comisión de ventas. ¿Listo? Y las comisiones, la otra es la comisión de administración, que oscila alrededor del 0.03% efectivo anual. 0.03% efectivo anual. O sea, el costo es muy, muy, muy bajito. Y algunos fondos en promedio cobran una administración anual del 1% efectivo anual, en promedio, que también es muy bajito. ¿Listo? Que voy acá con paréntesis. No estoy diciendo que solo compren ETFs y que no inviertan en fondos, ni viceversa. Lo que estoy contando acá es, conozcan los productos de inversión y de acuerdo a su perfil de riesgo, a su estrategia, a lo que usted quiere lograr, ahí sí mire en qué proporción compra los dos, o si solo compra uno, o si solo invierte en uno de los dos. Pero eso es lo que ustedes tienen que tener presente. Bueno, acá avanzamos. Acá una pantallazo, y acá con esto hago una sugerencia, y es, si antes de comprar un ETF, google el mnemotécnico del ETF y busque la página del gestor de activos. Y ahí le va a decir todo. Usted puede acá sentarse y leer un montón. Mire todas las páginas que están acá, todos estos puntos. Este es del Standard Poor's 500, es un ETF, y esto replica las 500 empresas. O sea, si usted compra ese ETF, está comprando las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. Usted está comprando las 500 empresas más grandes de Estados Unidos solo comprando ese ETF. Y por hacer eso le van a cobrar un costo de administración del 0.03%. Acá, entonces, entonces es muy útil que ustedes se lean estas páginas para que aprendan un montón sobre el ETF que van a comprar. Antes de comprar un ETF, primero lean la página del gestor del activo y ahí aprenderán. Y miran si les conviene o no. Tienen que entender el mercado en el que van a invertir. Bueno, ahora, acá voy a responder rápidamente antes de seguir con esto. Me preguntan, ¿qué probabilidad hay de que gestores de activos se quiebre? La probabilidad creo que nunca ha pasado y es muy bajita porque, pues digamos que administran, son empresas muy grandes, son empresas muy poderosas, entonces, digamos que ya tienen todo esto controlado, hay gente profesional administrando eso, que la probabilidad, puede que la posibilidad existe, la probabilidad es muy baja. ¿Cuál ETF recomienda? No puedo recomendar. ¿Por qué no puedo hacer recomendaciones? Alguien te respondía que yo no puedo hacer recomendaciones acá y menos a nivel global cuando hay tantas personas en esta masterclass. Y es porque yo no puedo recomendar, porque lo que si yo te recomiendo a ti algo, no conozco tu situación, no conozco tu perfil de riesgo, no conozco tu capacidad económica. Entonces son muchas variables que hay que tener en cuenta antes de hacer una recomendación de inversión. Por eso es importante que ustedes acudan a un asesor financiero o un asesor de inversiones para que él conozca todo ese contexto y ahí sí pueda hacer una recomendación. Porque si no, mi recomendación estaría sesgada, te estaría dando algún dato erróneo, porque de acuerdo con tu perfil puede que no aplique lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso es el objetivo que buscamos acá es darte las herramientas para que tú tomes esa decisión.
Los asesores financieros en TRI, si los hay, por favor contacten el chat de atención al cliente y ahí les damos más información al respecto. ¿Listo? Avanzamos. Liquidez propia. ¿Qué es la ventaja de la liquidez? Es que los ETFs tienen su propia liquidez y se llama eso liquidez propia, y es que puede venderse con transparencia. Usted conoce, porque es transparencia, porque usted puede vender en cualquier momento el precio del ETF. Usted conoce cuánto vale la unidad de cada ETF. Usted conoce en qué están invirtiendo en ese ETF. Es decir, que usted tiene un conocimiento de ese ETF. Es muy transparente. En cambio, cuando usted invierte en un fondo, no estoy diciendo que eso sea malo, solo que es la diferencia, es que usted no sabe en qué activos está invirtiendo el fondo. Pues en la ficha técnica del fondo es importante que lean las fichas técnicas cuando inviertan en fondos, le explican en qué activos invierte, pero no a tanto detalle como se podría conocer en un ETF. Acá, la liquidez, pues digamos que no tiene un mínimo de espera para tener una inversión. Tú puedes vender tu ETF en cualquier momento en el mercado cuando se encuentra abierto. ¿Listo? Y acá avanzamos. La liquidez adicional y el ETF tiene una ventaja que se pueden emitir nuevas unidades. Es decir, que el gestor del activo crea nuevas unidades del ETF, es decir, como no, la palabra no es acciones, pero se puede decir como nuevas acciones para que lo entiendan. Entonces, nuevas unidades en circulación, por lo tanto, los ETFs tienen mucha liquidez. ¿Listo? Avanzamos. Gestores de activos más grandes del mundo a corte del 2023, pues que esta, porque estamos en el 2024 y llevamos muy poquito tiempo. Estas son las tres gestoras de activos más grandes del mundo. La primera es BlackRock, administra 9.09 billones de euros. La segunda es Vanguard, administra 7.6 billones. Y la tercera es Fidelity, que administra 4.424. Y observen que BlackRock casi duplica o duplica prácticamente los activos bajo custodia del tercer puesto. Hay muchos gestores de activos, estas son las tres más grandes, pero para que vean que BlackRock es un gestor de activos muy, muy grande. ¿Listo? Ahora, avanzamos. Relación de los ETFs con otros activos, aquí esto es un breve resumen porque ya se los he dicho, se parecen a las acciones en su capacidad de ser vendidas en la bolsa, en la posibilidad de tomar posiciones largas o cortas. Acá lo explico. ¿Qué es una posición larga? Es que usted compra un activo pensando en que su precio va a subir, por lo tanto lo va a vender en un futuro. O usted puede comprar un activo en una posición corta, que esto es vender en corto, que usted considera que el activo va a bajar de precio. En Latinoamérica las bolsas no tienen este servicio. Es decir, que usted no puede vender en corto en Colombia ni en Latinoamérica. ¿Listo? No es porque los aplicativos no lo quieran, sino es porque en las bolsas no está permitido. Bueno, ¿qué es una posición en corto? Es que yo pido prestado la acción, la vendo hoy y espero, digamos, una semana o un mes y espero que la acción baje de precio. Y luego cuando pasa el mes, compro la acción y como yo la había tomado prestada, voy y la devuelvo. Entonces, me gané una diferencia porque yo lo que hice fue venderla antes de comprarlo y vendí algo prestado. ¿Listo? Es como si yo sé que los carros van a bajar de precio, un ejemplo, entonces compro el carro, pido prestado el carro, yo le digo, venga, yo este carro se lo devuelvo en un mes, lo vendo hoy, espero un mes, el carro bajó de precio, voy, compro el mismo carro y le digo, tome, usted me lo prestó, le devuelvo su mismo carro, pero ya lo compré más barato y me gané ese margen de diferencia y le pago a esa persona por prestarme el carro ese mes, le pago un porcentaje. Esa es la explicación con un carro, pero así es como funciona una operación en corto. Entonces, en los ETFs también se pueden hacer posiciones cortas. ¿Listo? Y en la cantidad, pues digamos que otra cosa que se parece en las acciones es que hay muchísimas opciones para invertir. O sea, hay muchísimos ETFs. Ahora, se parecen en los fondos, en los bajos costos de administración, los fondos sí tienen bajos costos de administración, en la baja rotación de activos, en que existen para todos los perfiles de riesgo, para gente conservadora, gente de perfil moderado o arriesgada, y en la posibilidad de adquirir activos como acciones, bonos y otros. No necesariamente un ETF invierte solo en acciones.
uno puede comprar otro tipo de activos en un ETF. Y hay activos que no son, que son difíciles para una persona del común comprarlos. Entonces, el ETF tiene esa ventaja que trae a las personas, atrae esos productos difíciles de comprar. Digamos, hay un ETF que invierte en la empresa de Warren Buffett. Entonces, la acción de Warren Buffett vale más de $80,000, solo una acción, es un precio muy alto. Entonces, hay un ETF que invierte en esa empresa, entonces tú puedes comprar por un precio más asequible esa empresa. Entonces, ya es algo más, eh, sí, como algo más fácil. Bueno, da esa opción. Y pues la otra ventaja de los ETFs y de los fondos, lo que tienen en común es que ambos ayudan a diversificar el portafolio. Avanzamos. BlackRock promociona sus ETFs con la siguiente tabla. Entonces acá ellos comparan, acá pone fondos de inversión y acciones a la derecha y en la mitad los ETFs de BlackRock. Y aquí ellos dicen, mire todo lo que tienen en común los tres y es lo que les acabo de mencionar. Avanzo. ¿Cómo saber qué activos componen un ETF? La respuesta es muy sencilla. Hay dos maneras. La primera es viendo los activos que componen el índice. Entonces, si usted sabe que su ETF invierte en el Nasdaq, que son las empresas más líquidas del mercado, entonces usted va al índice Nasdaq, mira qué empresas lo componen y ya sabe que su ETF invierte en eso. Y la segunda forma es revisando la página del gestor del activo. Y ahí él explica en full detalle en qué activos invierte el ETF. Acá les muestro un ejemplo. Miren el ETF del Nasdaq y acá me dice, invierte un 8% en Microsoft, un 8% en Apple, un 5% en Nvidia, 5% en Amazon. Entonces yo al comprar este ETF, miren todas las empresas que estoy comprando de tecnología. En Google, Tesla, ¿sí? En Meta. O sea, eso es una gran ventaja. ¿Listo? Avanzamos. Acá miren en las posiciones del índice del ETF y Colcap. Miren en todo lo que invierte. Preferencial Bancolombia, Ecopetrol, Bancolombia, ISA, GEP, Nutresa, Argos, Semargos. Acá solo pues no caben todas, pero puse algunas, las primeras. Mira, y acá el peso. Entonces usted está invirtiendo en esta proporción. Avanzo. ¿Cómo se inserta un ETF en el mercado? Entonces, el gestor de activos identifica un índice que pueda ser atractivo para los inversionistas y gestiona la licencia del índice. Entonces, los creadores de los índices están creando los índices y miran qué índices son atractivos. Los gestores de activos miran qué índices son atractivos, cuáles son los que más les llaman la atención y replican ese índice. Entonces ellos llegan y dicen, vamos a sacar un ETF sobre tal índice, van y consiguen unos inversionistas institucionales que inviertan en ese ETF, compran los activos del índice y ahí sí ya sale el ETF al mercado. ¿Listo? Ese es como el resumen. Avanzamos. Y cuando completa los recursos, pues lanza el ETF como les acabo de mencionar. ETFs y dividendos. Por ahí he visto esta pregunta, pero pues no puedo adelantarme las diapositivas a las preguntas que hacen, pero chévere que pregunten. Y ETFs y dividendos. Por definición, todo ETF que invierte en acciones recibe los dividendos que generan esas acciones. La forma como estos recursos se disponen, ya sea entregarlos al inversionista o reinvertirlo en el ETF, depende de la política de inversión de cada ETF. Por lo tanto, algunos ETFs sí pagan rendimientos generados por los dividendos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una gestora que dice, yo tengo todas estas empresas, voy a recibir los dividendos y yo se los pago, y el gestor se los paga a la gente que tiene el ETF. Entonces le llega a uno su cuota de rendimiento, los rendimientos generados por los dividendos. Acá el ETF y Colcap, casi todos los meses, no todos los meses, pero la mayoría de meses sí paga dividendos. Porque hay muchas empresas colombianas que están pagando los dividendos, pero el ETF, los dividendos del ETF y Colcap están variando. Todo el tiempo varía. Entonces hay unos meses que paga un poquito más, otros menos, así todo el tiempo está variando, pues porque depende de los dividendos que pagan. Entonces los rendimientos del ETF sí están variando siempre. Pero hay otros ETFs
que dice, no, nosotros no vamos a pagar los dividendos. Lo que vamos a hacer es reinvertir esa plata en el ETF y por lo tanto el ETF sube de precio. ¿Listo? Voy a responder acá preguntas rápidamente para antes de pasar a la siguiente. Por favor, me reaccionan con pulgar arriba si me están entendiendo y voy a responder preguntas mientras tanto. Gracias a los que suben los pulgarcitos. Qué chévere. Preguntas en el chat. Voy a responder preguntas acá rápido. Si se está grabando la sesión, la vamos a compartir con ustedes. Los ETF generan dividendos, lo acabamos de responder. Estas son preguntas. ¿La rentabilidad se ve solo al venderlos? Sí y no. Sí, pues si no paga dividendos, pues cuando vendes tomas utilidades o te puede generar dividendos si vas tomando utilidades en el transcurso que lo tienes. Pero una cosa es que tú puedes ver todo el tiempo, tú todo el tiempo puedes ver la valorización del ETF, por lo tanto puedes saber cuánto vas ganando. Eh, para una posición en corto, ¿cómo me prestan el ETF? En Latinoamérica no hay posiciones en corto, pero ahorita cuando hablemos al final, en la última sección voy a hablar de los tipos de ETFs, les voy a explicar cómo uno puede hacer, cómo puede comprar un ETF que opere en corto. Ahorita les voy a contar, eso es bien interesante. Se puede comparar un ETF de la BBC como mejor que un CDT. Entonces, recuerden, no vamos a hacer ese ejercicio de comparar dos activos, pero ¿cómo usted compara dos activos? Usted coge y anualiza los rendimientos del activo y lo convierte en tasas efectivas anuales. Eso en Internet explican cómo se hace, eso es sencillo. Entonces usted coge el rendimiento anual del CDT y lo compara con el rendimiento anual del ETF. Y ahí usted sabe cuál es mejor o no. ¿Listo? Eh, los ETFs que se encuentran en la BBC se reinvierten. En la BBC hay varios ETFs, por lo tanto, no todos se comportan iguales. Hay unos que reinvierten, hay otros que sí pagan los dividendos. Hay acá apalancamiento por la compra de dividendos. Cuando estemos en la sección de tipos de ETFs, explicaré esto. Tributariamente es mejor no generar dividendos, sino que los reinvierta, ¿cierto? Esto pregunta, no puedo profundizar mucho, pero en algunos casos sí es verdad eso. Hay en algunos casos que es mejor que el ETF se reinvierta porque no te quitan, ¿cómo se llama esto? Retención en las fuentes ni algunos ingresos. No, el Colcap no reinvierte los dividendos. eh, mm, pues no sé, no estoy seguro, pero sí sé que pagan rendimientos. Entonces, no sé si paguen todos y no estoy seguro si paguen todos, pues porque también está la opción de que pague algunos dividendos y algunos los reinvierta, pero el Icolcap sí paga rendimientos mensuales. Y digamos que en muchos casos paga 10 de 12 meses al año o 9 de 12 meses. ¿Sí? Muy pocas veces no paga. ¿Cómo se liquidan esos dividendos en los ETFs? Lo que les decía, reúnen todos los ETFs, los dividendos al mes y los pagan. O puede que hayan unos que paguen cada trimestral, eso depende del gestor de activos. Por eso es importante leer las fichas técnicas del ETF en la página web del gestor de activos, porque ahí nos explica. ¿Cuándo hay más clases? Claro que sí, bien, aparte de dos, tenemos que pulir el contenido, estamos reformulando y apenas lo tengamos, salimos con más clases. La verdad, tenemos una agenda bien larga de contenido que vamos a comenzar a sacar. La idea es que ustedes aprendan un montón con nosotros aprendamos con ustedes también, entonces esperamos que nos apoyen. Lastimosamente solo hay capacidad para 150 personas en el masterclass, se inscribieron más de 2.000 personas en esta, pero digamos que por la herramienta, ¿no? Entonces, por el momento nos toca así. Cuando hay más clases, uno renta, listo. No, gracias, Francis, por tu comentario. Creo que ya se retiró, pero avanzamos. ¿Listo? Seguimos avanzando. Contexto de los mercados. Y acá les voy a explicar, gracias a las personas que se están quedando, ya sé que ya es tarde, pero me dijeron que esta era la mejor hora para hacer las clases. Entonces, si ustedes dicen, no, es muy tarde esta hora, me lo escriben en el formulario, en el Forms, como, no, Andrés, es que esta hora es muy tarde para hacer las masterclasses. Ustedes me pondrán ahí y nosotros ajustamos el horario a conveniencia de ustedes. Ahora, avanzamos. Igualmente la grabación se las enviamos. NAP, o el NAP es el precio. Entonces,
los ETFs tienen dos precios. Entonces, uno se llama NAV, que se traduce Net Asset Value. Entonces, acá ETFs pues tienen dos precios. Entonces, la primera es el precio del mercado, que es el precio de lo que se está vendiendo en la bolsa, que ustedes ya pueden mirar en una aplicación, ahí mire, se está vendiendo eso, ese es el primer precio. Y el segundo es el NAV. El NAV es el precio de valor en libros, llamémoslo así, o como el precio de valor en libros. Entonces, ¿qué es el NAV? Se cogen todos los activos en los que está invertido el ETF, todos los activos. Tiene un montón de activos, coge todos esos activos y los divide en el número de unidades. Y eso es el precio real del ETF. Ese es el precio real de los activos del ETF. Pero una cosa es el precio de los activos y otra cosa es a lo que se esté vendiendo. Puede pasar que se venda más caro, que digan, no, el ETF se esté vendiendo más caro a lo que realmente vale, o puede pasar que el NAV sea más alto y el ETF se esté comercializando a un precio inferior. ¿Listo? Puede pasar. La especulación. Gracias, Edwin. ¿Listo? Y ahora, y pues digamos que ese NAV pues corresponde al valor teórico de los activos que tiene y pues es el valor teórico de cada unidad del ETF. ¿Listo? Y las acciones de los ETFs se compran y venden a precio de mercado, no a NAV, y no se amortizan individualmente las comisiones las comisiones y acá una cosa es que las comisiones de intermediación reducirán el rendimiento. Es decir, que si usted, eh, perdón, las comisiones de intermediación reducen el rendimiento. Acá dos aclaraciones. La primera, recuerden que los rendimientos generados del ETF, ellos lo utilizan también para pagar las comisiones que tienen que pagar por comprar los activos, ¿no? Ellos tienen unos gastos ahí de estar comprando esos activos. Y lo otro es que cuando nosotros vendemos nuestra posición en ETFs, pues digamos que tenemos que sumarle a nuestra transacción, restarle el costo de la comisión, ¿no? Ahora, si hay preguntas por ahí, una manito levantada, si hay preguntas, porfa en el chat y ya las respondo tan pronto pueda. Esa pregunta, que ¿cuándo es mejor comprar un LTF? Si el NAP es inferior o mayor al valor en libros. Eh, no, acá una aclaración, Juan David. El NAP es el valor en libros. Lo que hay que comparar es el NAP o el valor en libros, que es lo mismo, NAP y valor en libros es lo mismo, y compararlo con el precio del mercado. ¿Listo? Ahora, acá un ejemplo, una imagen para ilustrar. Entonces, este TF de las 500 empresas, más grandes del mercado de Estados Unidos, el NAP es de $485. ¿Listo? Este NAP lo están actualizando siempre en las páginas de las gestoras, que usted lo puede ver ahí. Entonces usted tiene que comparar este NAP que está en la página con el valor que se está mirando en la mercado, en la aplicación a venta de mercado. Iván pregunta, ¿por comprar un ETF se paga comisión? ¿Por vender un ETF se paga comisión? Sí, señor. Por eso tenemos que comprar una buena cantidad. ¿Listo? Hay una recomendación. Si tú no puedes comprar el ETF porque es muy caro, digamos, quieres comprar un ETF, porque hay unos ETFs que son más costosos frente a otros. Entonces lo que puedes hacer es poner el dinero a rentar en un fondo de inversión y cuando mientras vas acumulando y luego sacas la plata y compras el ETF. Eso también es otra opción. Avanzamos. Sí, la sesión está siendo grabada y se las vamos a enviar a la esta. Avanzamos. Acá otro ejemplo, miren. Este es el NAV al 20 de febrero del fondo bursátil Icolcap, ETF Icolcap 12.411. Ustedes tienen que comparar. Este 12.411 lo tiene que comparar con el precio de mercado y ahí sabe si está mejor o peor. Y mire que acá el costo de administración es menor, es mayor, 0.48. El Standard Poor's 500 es 0.03%. Todas las comisiones varían, depende de muchas variables, pero depende del gestor de activo de los costos del mercado, pero ahí lo reflejan en el costo de administración. Mire que acá el costo de administración cambió. ¿Listo? Voy a responder una pregunta acá.
A esta pregunta me gusta. Si tengo un riesgo moderado, ¿cuál cantidad mínima aconseja invertir? Me gustaría hacer una masterclass de esto, pero la respuesta rápida acá es, usted tiene que coger, usted va a invertir un monto, usted coge el monto que va a invertir, lo tiene ahí. Si se va a invertir X cantidad, $100, $500, $1.000.000, lo que quiera, lo va a invertir. Y coloca el costo de comisión arriba. Y coge costo de comisión dividido lo que va a invertir. Eso le va a dar un número, 0.20, 0.10, 0.05, y eso, si lo multiplica por 100, le va a decir un porcentaje, 5%, 10%. Lo recomendable es que ese porcentaje que a usted le va a dar no sea mayor a la volatilidad de ese activo. Es decir, si un activo es volátil el 3%, pues digamos que el costo de la comisión no sea el 5% de lo que usted va a comprar. Sí, porque entre más bajito usted compre, más alto es el costo, más alto es el porcentaje de costo de la comisión. Entonces, ahí tiene que invertir un mayor porcentaje. Espero que si me reacciones con un mamarito arriba, si me entendieron esa respuesta, porque pues sin una imagen es más complicado. Pero en conclusión, voy a volverlo a explicar. Gracias por las caritas con pregunta. Usted tiene que averiguar en internet cómo se calcula un porcentaje. Calcule el porcentaje de el costo de la comisión. Escoge el costo de la comisión y la divide en el monto que va a invertir. Si le da más del 5%, más del 10%, espérese ahí y no invierta todavía, métalo en un fondo mientras consigue más platica. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Mm, sí, entre más a ustedes, entre el monto que ustedes inviertan más, el porcentaje de la comisión disminuye. Ahora, avanzo. Gestión de activo versus gestión pasiva. Ya les había mencionado la palabra gestión pasiva, pero vamos a profundizar. Ahora, hay una manito arriba levantada, porfa, me la bajan y si tienes preguntas, porfa, la escribes en el chat. Eh, Listo. Ahora, gestión activa, gestión pasiva, perdón, gestión pasiva. En la teoría, en la ponderación, acá antes de explicarlo, me hacen una pregunta chévere, espérenme un segundo antes de continuar, acá la respondo. Es decir, Sergio pregunta, es decir, si su comisión en porcentaje es alta, necesitaría que la inversión crezca ese porcentaje para que realmente le esté generando utilidades. Exacto, Sergio. Eso es muy cierto. ¿Listo? Entonces, usted tiene que calcularle los costos de las comisiones. Cuando usted va a hacer un trade, usted llega y usted va a hacer un trade. Calcula el costo de comisión de compra, se lo suma a lo que va a invertir y luego le tiene que sumar el costo de comisión de venta a lo que invirtió y con eso calcula cuánto es lo mínimo que usted tiene que vender ese activo que compró para no perder plata. ¿Sí? Y ahí, por ahí va la cuestión. Después espero poder sacar una masterclass profundizando ese tema. Avanzamos. Entonces recuerden, la ponderación, volviendo acá para gestión pasiva. Antes de explicar gestión pasiva, acá explico una cosa. La ponderación de un índice es el precio de la acción por el número de acciones. Es el precio de la acción por el número de acciones. Eso le da el peso en un índice. Y las más grandes tienen un mayor peso. ¿Listo? Por eso ustedes veían que cuando estábamos viendo lo del Nasdaq, había una empresa que tenía el 8% porque pues vale más que las otras. ¿Listo? Ahora, la gestión pasiva, ¿qué es la gestión pasiva? Es que un administrador del ETF invierte en las acciones del índice o en los activos del índice. Por lo tanto, él no está pensando, él simplemente hace copy-paste. Copia, dice, este índice tiene tantos activos, pues voy y los compro. A él no le importa si el índice, si esos activos están bajando o subiendo. Él simplemente va y replica lo que diga el índice. Y eso se llama gestión pasiva, porque él no hizo ningún análisis, él no miró el mercado ni evaluó y no hubo un equipo de analistas ahí determinando. Por lo tanto, pues como no hay análisis, pues se requieren menos personas, por lo tanto, el costo es más bajo. Cambio que si hubiera un análisis, pues tendrían que pagarle a esos analistas y el costo de esa gestión, de ese análisis, pues toca pagarlo, por lo tanto sería más alto.
Entonces, la gestión pasiva es hacerle seguimiento a la composición de los índices e ir comprando y vendiendo los activos de ese índice de acuerdo a la ponderación a esa ponderación. Por lo tanto, acá voy a explicar cómo es la ponderación de un índice. Les puse, me inventé un índice, se llama índice colores. Entonces, el índice colores está compuesto por 4 activos. Estos 4 activos, uno se llama acción azul, acción roja, acción verde, acción amarilla. Y cada activo, si ustedes se dan cuenta, tiene una diferente cantidad de acciones. La acción azul tiene 50.000 acciones, la roja 20.000, la verde 1.000 y la amarilla 1.000. Y cada acción tiene un precio diferente. La acción azul vale 500 pesos, la acción roja vale 5.000, la acción verde vale 2.000 y la acción amarilla vale 5.000. ¿Cuál es el volumen de estas acciones? Es multiplicar la cantidad de acciones por el precio de la acción y me da el volumen. Así lo hacemos para cada acción. Al sumarlo, me da el volumen total del índice. Entonces, este índice de colores cuesta 138 millones. Y con ese 138 millones calculamos la ponderación. Entonces, ¿qué es la ponderación? Es dividir 25 millones dividido 132 da 18.94%. 100 millones dividido 132 da 75%. Entonces, el ETF que invierta en el índice de colores tiene que comprar, reúne toda la plata y compra un 75% de las acciones rojas, un 18% de las acciones azules, un 1% de las verdes y un 3% de las amarillas. Claro, las ponderaciones de un índice, pulgares arriba, por favor. Listo. Muchas gracias por los pulgares arriba. Ahí ya entendemos qué es la ponderación de un índice. Y seguimos. Acá viene otro término. Y es que, pues como ya vimos, las acciones que tienen, me voy a devolver acá un segundo porque me dicen que se perdieron. Me devuelvo. Las acciones, las acciones, el peso de la ponderación de una acción es coger lo que vale esa empresa en total, y eso se llama volumen, y es coger el precio de la acción, multiplicarlo por la cantidad de acciones. Y luego se suman el precio de todas las empresas, eso me da 132 millones, y luego cogemos el precio de la acción, eso es el volumen total del índice. Y para saber la ponderación de cada acción, escoger el precio de la acción dividido el total, la suma total de todas las empresas. Eso es sacar un porcentaje. Entonces, por eso es que la acción azul me da un porcentaje del 18%, porque vale 25 millones, pero todas las acciones valen 132 millones. Entonces, la acción azul es el 18%, es el 18% o sea, es el 18% de todas pesa el 18% de todas las acciones del índice. ¿Listo? Avanzo. Para no profundizar acá, para no alargarnos, porque todavía nos queda un poquito de tema. Gestión pasiva, pues ya saben que entre más pese una acción, pues digamos que mayor volumen tenga una acción, pues mayor peso tiene en el índice. Y acá el administrador del ETF pues cambia la composición de los activos con base a las variaciones de esta ponderación. Es decir, que una acción puede cambiar de precio, por lo tanto, cambia su volumen, por lo tanto, cambia la ponderación dentro del índice. Y eso lo vamos a ver así a continuación. Y eso, ese reajuste que hace el gestor del activo se llama rebalanceo. El rebalanceo es una maniobra de inversión que se utiliza para reajustar tanto el riesgo como la composición de una cartera o portafolio de inversión. Es decir, que el rebalanceo es un conjunto de operaciones de compra y venta en los activos de un portafolio de inversión. Definición de Economipedia 2023. Es decir, que rebalancear un portafolio es comprar y vender activos con base a la estrategia de inversión o con base a, digamos, el gestor de activos con base a la composición del índice.
Voy a darles un ejemplo para que lo veamos mejor. El rebalanceo es reajustar la composición del índice. Entonces, observen estas dos tablitas. Esta es la misma tablita que ya les había mostrado ahorita. Entonces, acá tenemos el antes y el después. Si observamos, la acción azul antes valía 500, pero luego pasó a valer 1000. Por lo tanto, su volumen antes era de 25 millones, ahora su volumen es de 50 millones. Eso quiere decir que su ponderación pasó del 18% al 37%, porque ahora vale más. Miremos esta, la acción roja, antes su volumen era de 100 millones. La acción valía 5.000, pero bajó de precio, bajó a 4.000. Es decir, que el volumen, ahora la acción roja es de 80 millones. Es decir, que el peso dentro del índice ya no es del 75%, sino del 60%. Y así para cada una de las acciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gestor de activos? Tiene que comprar un 18% más de acciones de la acción azul, vender un 15% de acciones rojas, vender un 0.38 de acciones verdes y vender un 0.76 de acciones amarillas. Y con eso rebalanceó el ETF. Y así es como se rebalancea un ETF. Bueno, de esta manera podemos predecir movimientos institucionales. De cierta manera, Ronald. Y los ETF no se va a rebalancear todo el tiempo. Ya les voy a mostrar. Recuerden que si vamos bien, me reaccionan con pulgares arriba. Gracias por los que reaccionan. Avanzamos. Acá, el Nasdaq 100 corregirá su composición para reducir el peso de las gigantes tecnológicas. Entonces, acá, esto es un rebalanceo del Nasdaq 100. Seguimos. Otra noticia. Rebalanceo del MSCI Colcap sin éxito en el MSCI Colcap. Acá no es que no haya tenido éxito la transacción, sino que ya no va a tener la acción que se llama éxito. ¿Sí? Entonces, acá, eh, entonces acá, digamos que la acción del éxito salió del índice Colcap a finales del año pasado, el 24 de noviembre. ¿Listo? Avanzamos. Sí, esto de los rebalanceos es importante que lo estudien porque también aplica para sus portafolios. Ustedes tienen que rebalancear su portafolio. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene un ETF, unos activos y le está yendo muy bien, usted tiene que rebalancearlo porque puede que, digamos, le fue muy bien en una acción, entonces esa acción se está volviendo más grande dentro de su portafolio y hay que tener diversificado. Por lo tanto, hay que a veces vender un poquito de una acción así le esté yendo bien y comprar, ir diversificando en otras. Eso se llama diversificación de portafolios. Importante que lo estudiemos. Un rebalanceo puede llegar como mencionaba Miguel Ángel, un rebalanceo puede significar llegar a eliminar activos completos. Claro que sí, de acuerdo con su estrategia. Y digamos en este caso, este rebalanceo vendieron todo éxito, porque ya en el ETF de Colcap ya no hay éxito, porque ya no está en el índice, por lo tanto tienen que venderlo totalmente. Avanzamos. Acá, MSCI, esta es otra noticia de septiembre del 2023. MSCI termina jornada el miércoles a la baja a la espera de los rebalanceos. Entonces, miren esto. Por la espera de los rebalanceos, el ETF, el índice, bajó porque estaban esperando cómo se iba a rebalancear. Entonces, interesante. ¿Por qué podría dejar todo el riesgo? Es muy pocas acciones, ¿correcto? Espérame un segundo. Porque, pregunta Juan David, ¿por qué podría dejar todo el riesgo en muy pocas acciones, correcto? Sí, 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 sí. Si usted tiene mucho de una acción, digamos una acción es el 80% de su portafolio, usted está concentrando todo el riesgo en un solo activo. Entonces usted tiene que rebalancear y tiene dos opciones. O vender ese activo para que no tenga tanto peso en su portafolio, o comprar más de otros activos para que implícitamente comience a bajar eso. ¿Listo? Avanzamos. Gestión activa. Ahora vamos a hablar de gestión activa. ¿Qué es gestión activa? Pues todo lo contrario de la gestión pasiva. En la gestión pasiva no hay analistas analizando en qué se compra, sino replican el comportamiento de un índice. En la gestión activa, sí hay un equipo de personas analizando el mercado. Entonces, los fondos son gestión activa.
tienen un administrador que toma las decisiones de en qué se invierte. Y este administrador pues toma decisiones si va a comprar o vender un activo, pues de acuerdo a los análisis. ¿Listo? Entonces ellos rebalancean sus fondos de acuerdo a sus análisis. Acá, por eso es que las comisiones de ¿cómo se llama esto? Las comisiones de un fondo de inversión, por lo general, son más altas que las de un ETF, pues porque hay un equipo de personas trabajando ahí analizando. Y aquí surge un debate. El debate es que dicen que es mejor, la gestión activa o la gestión pasiva. Ese es el debate. Hay personas que dicen, no, es mejor invertir en cosas de gestión pasiva porque el mercado siempre tiene la razón y el mercado siempre sube y por lo tanto prefieren solo invertir en ETFs. Hay gente que dice, no, lo mejor es invertir en gestión activa porque dicen, es mejor que un grupo de analistas esté analizando el mercado, ellos toman las decisiones, ellos saben y prefieren invertir en gestión activa. Pero hay una teoría, es una teoría, no tenemos una respuesta, que dice que en el largo plazo siempre es mejor la gestión pasiva, porque en el largo plazo, es decir, al cabo de muchos años, siempre el mercado sube, por lo tanto siempre le van a ganar a la gestión activa. Eso es una teoría. Y usted la puede googlear. Acá les pongo un pantallazo. Y lea un montón sobre estos debates que dicen cuál es la mejor opción. Usted lea, tome una decisión y mire por dónde se va. Lo único a criterio personal es que para mí lo mejor siempre es diversificar. Personalmente, ni mucha gestión activa, ni mucha gestión pasiva. Diversificada. ¿Listo? Avanzamos. Y acá ya está la última parte. Gracias a las personas sabemos que es bien tarde, pero con esto cerramos con esta última parte. Y es tipos de ETFs. Vamos a hablar de tipos de ETFs para que se vayan con una noción. Espero que les esté gustando la masterclass y avanzamos. Tipos de ETFs. Existen demasiados tipos de ETFs. Les voy a explicar algunos. Gracias a todas las personas que están reaccionando. Entonces, hay ETFs que invierten en acciones, ETFs que invierten en bonos, bonos es deuda, ETFs que invierten en títulos de renta fija. ¿Qué es un título de renta fija? El título de renta fija es cuando usted sabe y espera cuánto se va a ganar. Es decir, un título de renta fija es que usted dice el rendimiento, le dice, usted puede acordar, usted va a ganar el 10% efectivo anual, se va a ganar el 20%, eso es un título de renta fija. Otro título de renta fija puede ser, se va a ganar la inflación más 10%, el IPC más 3%, ¿sí? Eso es un título de renta fija también, porque ya le están diciendo a usted cuánto se va a ganar. Ahora, los commodities, que son las materias primas, hay ETFs que invierten en materias primas, hay ETFs internacionales, ETFs de activos reales como inmuebles, ETFs apalancados, hoy te explicaré, y ETFs inversos, esto es bien interesante también, y voy a explicarlo rápidamente. ETFs accionarios se pueden clasificar por países, por regiones, digamos una región puede ser LATAM, Europa, Asia, se puede comprar un ETF que invierta en Europa, está invirtiendo en todo el mercado europeo en un solo ETF. También se puede invertir por capitalización, por sectores económicos, por el Growth Value y por el Smart Beta. Y el Smart Beta es un ETF accionario que busca superar un índice de referencia. Ahora, ETFs accionarios se pueden clasificar en empresas de tipo growth, empresas de alto crecimiento, como un ETF accionario de empresas de alto crecimiento, puede ser las empresas que invierten en empresas de tecnología, porque esas empresas están creciendo muy rápido. Entonces, usted invierte en un ETF tipo growth, puede ser este un ejemplo. Preguntitas en el chat y ya les respondo. Otro ETF puede ser tipo value, empresas consolidadas, que estas tienden a repartir de manera consistente rendimientos, porque es una empresa que ya está en grande, que ya tienen la cuota de mercado, ya no tienen casi para dónde expandirse y pues digamos que pagan rendimientos constantes. Hay ETFs de tipo core, pues que son empresas que no aplican
ni en los growth ni en los value. ¿Listo? Otra característica, otros tipos de ETFs accionarios que invierten en uno o varios mercados. Y acá viene con lo de los ciclos económicos. Hay ETFs que invierten en mercados dependiendo del ciclo económico. Entonces, puede ser, eh, ya voy a explicar los dos ciclos económicos que existen, pero pues digamos que esto depende de su perfil de riesgo y uno puede estar en un ETF dependiendo del ciclo económico y luego se pasa a otro ETF cuando cambia de ciclo. Acá voy a mostrar con una grafiquita. La gráfica está más adelante, se me pasó. ETFs de sectores industria. Los ETFs de sectores industria existen según una clasificación global 11 industrias bien importantes. Entonces pueden haber ETFs que invierten en bienes raíces, de consumo discrecional, de salud, de energía, financieros, industriales, de materiales, productos básicos y servicios de comunicación, servicios públicos, tecnologías de la información. Entonces, hay ETFs que pueden diversificar por un sector puntual y usted está diversificando por sector, ¿sí? Entonces, eh, y acá esos sectores que les acabo de mencionar se pueden clasificar en sectores cíclicos o defensivos. Y ahí viene la gráfica. Los defensivos son los bienes de primera necesidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que sin importar, usted, ¿cómo sabe que es algo defensivo o cíclico? Si usted compraría eso cuando esté en pandemia, eso es un producto defensivo. Si usted no compraría eso cuando esté en una pandemia, eso es un producto cíclico. Entonces, los servicios públicos son bienes defensivos. Usted sí o sí tiene que pagar empresas de servicios de energía, del agua, de tratamientos de salud, ¿sí? De servicios médicos. Entonces acá viene un ejemplo de dos comportamientos. Acá hay un ETF en la línea azul, es el comportamiento de un ETF cíclico, que invierte en activos cíclicos. Y el otro, es el moradito, es un ETF que invierte en activos defensivos estadounidenses. Entonces, este es en el periodo 2005-2009. Acá hubo una crisis en Estados Unidos que comenzó a cuajarse o fomentarse, a germinar desde el 2005 y pues culminó en el 2008. Entonces, como pueden observar, acá dice 100. Eso quiere decir que 100 es que el precio con el que valía en enero del 2005. Y al cabo de estos 4 años, al finalizar la crisis, el ETF defensivo valía un 20% más de lo que había comenzado hace 5 años. Pero el ETF cíclico de empresas cíclicas valía un 40% menos de lo que, de lo que, de lo que comenzó valiendo en el 2005. Por eso es que acá dice 60, porque se están comparando. ¿Eso qué quiere decir? Un buen indicador es que cuando estemos en recesiones económicas, se invierte en empresas defensivas cuando estamos y se retira uno de las posiciones de empresas cíclicas, pues porque tienden a caer de precio. Y pues tiene lógica, ¿no? Avanzamos. Pero ahora veamos el comportamiento de una acción, la diferencia de las acciones defensivas y de las cíclicas en un periodo de crecimiento económico. Entonces, miren, lo mismo, acá el 100 quiere decir que es el precio, lo que valían en el 2009 y cuánto valen 10 años después. Entonces, miren, las defensivas que son las moraditas, al cabo de 10 años, valían 2 veces el doble, un 200%, 250% de lo que comenzó valiendo en el 2009. Para el 2020 ya habían duplicado su precio. Pero este ETF de acciones cíclicas en 10 años había multiplicado por 6 veces más valían al cabo de 6 años. Esto nos demuestra que en periodos de alto crecimiento económico, pues lo mejor es invertir en empresas cíclicas que crecen. ¿Listo? Pero lo mejor siempre es diversificar, invertir un poco de todo, ¿no? Avanzamos. ETFs internacionales, ya los había mencionado, pues sí, ayudan a facilitar invertir en el mercado extranjero y también nos ayuda a diversificar en una moneda, no solo tener invertido en nuestra moneda nacional, sino podemos invertir en monedas europeas, monedas asiáticas, monedas gringa, ¿sí? Esto nos ayuda a diversificar. Pues está el ETF LATAM, el ETF de China, un ETF que invierte en Japón, de Europa, que los tenemos en TRI, asiáticos, y también hay ETFs de países específicos. ¿Listo? Avanzamos.
ETFs de renta fija. Como lo habíamos mencionado, pues son ETFs que invierten en deuda pública, ahí los tenemos, tenemos que invierten en créditos corporativos, que invierten en empresas emergentes, en países emergentes. Por un país emergente, como es más riesgoso que un país desarrollado, por lo tanto los rendimientos son mayores. También países de alto riesgo se pueden invertir. ¿Listo? Acá, avanzo. Avanzo rápido porque, ya para ir cerrando, ETFs de commodities. También hay ETFs que invierten en los metales, oro, plata, platino, cobre, invierten en energía, petróleo, gas natural, cárnicos, agrícolas, ¿sí? Entonces, lo que hay son ETFs. Avanzamos. Y acá con esto vamos cerrando. ETFs apalancados. Acá les puse toda esta carreta y esto es porque este ETF es un ETF apalancado. ¿Cómo funciona el ETF apalancado? Funciona con derivados. No puedo explicar ahorita qué es derivados para no alargarnos, pero a través de un contrato de derivados, digamos que está un ETF normalito. Usted tiene el ETF de colores. Acuérdense que estamos hablando en el ejemplo. Está el ETF de colores. Entonces el ETF de colores tuvo una ganancia del 10%, un ETF apalancado por 5, la utilidad es del 50%. ¿Por qué? Porque es apalancado. Es decir, que con un contrato, unos contratos de derivados, multiplica por 5 las utilidades, pero también multiplica por 5 las pérdidas. Es decir, que si usted tiene certeza que un mercado va a subir, pues invierta en ese ETF apalancado porque multiplica por 5 el rendimiento. Entonces, en este ETF que les menciono acá, que el nombre es invierte en las 100 empresas tecnológicas, 100 empresas tecnológicas que está apalancado por 5, en el 2021 obtuvo un rendimiento del 16%. En el 2022, pérdidas del 93%, imagínense, pérdidas altísimas. Y en el 2023 llegó a un valor del 217%, se duplicó el valor del activo. Entonces, miren cómo un ETF apalancado te puede poner ese portafolio a rentar un montón o te puede poner a perder. ¿Listo? Entonces, para que lo hagamos. Acá sí una sugerencia personal y esto lo aprendí si ustedes leen las fichas técnicas de los fondos, aprenden un montón. Los recomiendo que lean fichas técnicas. Es engorroso, pero pues vale la pena hacerlo. Y en las fichas técnicas, una vez leyendo una ficha técnica de un fondo de inversión muy conservador, decía nunca invertir más del 20% en un activo. Es decir, que la recomendación de los analistas, de los que saben, de los inversionistas es nunca compre. Si usted tiene un portafolio de $1.000.000, no más del 20% lo puede invertir en un mismo activo. Esa es una recomendación que me parece muy útil. Y menos en un ETF apalancado. No vayan a invertir más del 20% de su portafolio en un ETF apalancado. El riesgo es altísimo. Una barbaridad. Listo, avanzamos. Y ahora vienen los ETFs inversos. Y el ETF inverso podría ayudarnos a hacer operaciones en corto. Entonces, el ETF inverso, ¿cómo funciona? Si usted cree, si el índice, si el ETF invierte en un índice, ¿no? Todos los ETFs replican un índice. Si ese índice sube un 5%, el ETF inverso cae un 5%. Pero si ese índice cae un 10%, el ETF inverso gana un 10%. Esto también funciona con derivados, con contratos de derivados. Entonces, una forma de uno invertir en el corto plazo es comprando un ETF inverso. Y usted llega y analizó, usted hizo sus análisis y dijo, este mercado se va a caer de precio. Entonces, pues voy a comprar un ETF inverso de este mercado, porque sé que al caer de precio, pues usted va a ganar con esa valorización. ¿Listo? Y acá, lo más extravagante en ETFs, viene la combinación ETFs inversos y apalancados. Y los hay. Entonces, hay un ETF que puede ser menos 2X, es decir, es inverso y multiplica por 2 la utilidad o la pérdida, o por 3. Entonces, pues como se les mencionaba esto se asemeja a operaciones en corto
Y pues usted puede analizar qué le conviene más. ¿Listo? Entonces, lo que hay son opciones para invertir y con esto concluimos nuestra masterclass. En verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Eh, Les envío ahí el link del formulario. Respondan la encuesta, que les gustó, que no les gustó, oportunidades de mejora, ayúdenos a mejorar. Eh, Eso sería todo. ¿Listo? Con muchísimo gusto. Gracias por los comentarios.